Ya. Bueno, a ver, para comenzar, continuar, vamos a hablar de lo que es la densidad espectral de potencia, como ya les he hecho una breve introducción. Para esto, como ya les he mencionado y como lo hemos hecho prácticamente desde el inicio de la materia, eh, siempre va a haber, bueno, vamos a tratar siempre vamos a analizar siempre las variables, los procesos, ya sea en tiempo continuo y en tiempo discreto, ¿no? Como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Eh, Entonces, para esto, una herramienta que es bastante útil en estos casos es la transformada de Fourier, ¿no? Si nosotros hacemos un poco de memoria, la transformada de Fourier lo que nos permitía hacer es analizar el comportamiento de un fenómeno, de lo que sea un comportamiento matemático, pasarlo del tiempo continuo, pasarlo de un dominio de tiempo, ya sea continuo o discreto, a un dominio en frecuencia, ¿no? Nosotros estamos bastante familiarizados tal vez con lo que es el dominio en frecuencia, ¿no? Entonces, sabemos que incluso es más fácil analizar algún fenómeno desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, para este caso va a ser lo mismo, vamos a analizar, ya hemos visto cómo es que se relaciona bastante los anteriores términos como la autocorrelación, los procesos estacionarios y demás, cómo es que se relacionan bastante con esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener primero la transformada de Fourier, ¿sí? Donde vamos a tener estas dos funciones, y vamos a tener nuestra función g en el dominio del tiempo y nuestra función g en el dominio de la frecuencia. Esto para una transformada de Fourier de tiempo continuo, ¿no? Obviamente. Entonces tenemos nuestra función g y lo único que va a ser igual es la integral de menos infinito hasta más infinito de g de t por e elevado a la menos j 2pi por la frecuencia por el tiempo, ¿no? Todo eso por el diferencial del tiempo. Y también existe un camino de retorno, ¿no? Esta transformada es bidireccional, entonces vamos a poder hacer lo que es una transformada de ida y una de vuelta, ¿no? La de retorno que va a ser desde el dominio de la frecuencia y vamos a ir al dominio del tiempo, ¿no? Lo único que va a cambiar es el símbolo que lleva en el exponencial, ¿no? Eso ya de sobremanera ya lo han debido ver, ¿no? En transformadas, ¿no? Eh, Ahora, vamos a empezar a hablar de lo que es la densidad espectral de potencia. Cuando hagamos referencia a este término, siempre nos vamos a referir a este elemento, S sub X de F, ¿no? Esto que representa es la densidad espectral del proceso X en el dominio de la frecuencia, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? El espectral viene del espectro que está asociado a la frecuencia, obviamente, y la potencia, obviamente, que ya sabemos qué representa, ¿no? Para nosotros. Entonces, vamos a tener este teorema de Wiener eh, Kirchner, que básicamente lo que va a hacer es relacionar lo que es la autocorrelación y la densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Dice, si X de t es un proceso estocástico estacionario de prueba amplia, la autocorrelación de X, ya está por demás dicho, ¿no? Que si es un proceso estacionario de prueba amplia, solo depende de la ventana de tiempo que se está evaluando, ¿no? En este caso es tau. Y la densidad espectral de este proceso son un par de transformadas de Fourier, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La densidad espectral de potencia no va a ser más que la transformada de Fourier de nuestra función de autocorrelación de la función de entrada por e elevado a la menos j 2pi por la frecuencia por tau, diferencial de tau, ¿no? No se olviden que al final de cuentas este tau lo único que es una diferencia de tiempos, ¿no? Entonces no deja de ser la variable tiempo, ¿no? No deja de ser de esas características, ¿no? No deja de ser temporal, ¿no? Y bueno, vamos a tener también la vía de retorno, que es a partir de nuestra función de densidad espectral de potencia, vamos a poder retornar, vamos a poder obtener nuestra función de autocorrelación, ¿no? Esto básicamente aplicándole la transformada la antitransformada de Fourier, que va a ser la integral de menos infinito hasta infinito de la función de densidad espectral de potencia de X en el dominio de la frecuencia por E elevado a la J 2pi por la frecuencia por tau, todo eso por el diferencial de la frecuencia, ¿no? Bueno, hay de este teorema, derivado de este teorema, van a haber tres propiedades que van a ser las más, bueno, que van a ser las características de este tipo de funciones, ¿no?
Entonces, ¿qué dice? Para un proceso estacionario de prueba amplia, X de t, la densidad espectral de potencia, S sub X en el dominio de la frecuencia, es una función real, de valor real, que tiene las siguientes propiedades, ¿ya? Entonces vamos a analizar cuáles son las propiedades que tiene esta función. Ya, obviamente, ya de antemano ya sabemos qué propiedades tiene la función de autocorrelación, ¿no? Bueno, primero, dice, esta va a ser una función de valor real, ¿no? Entonces no podemos obtener valores complejos, ¿no? En esta función. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? La primera propiedad que tiene es que la densidad espectral de potencia para cualquier valor de frecuencia siempre tiene que ser un valor mayor o igual a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros el término de la potencia tal vez lo definimos de forma absoluta, ¿no? Y sigue prevaleciendo esa, esa característica, ¿no? Esto tal vez con un poco más de teoría sí se puede adentrar y explicar por qué sucede esto y que tiene que ser mayor o igual a cero, un valor siempre positivo, incluido el cero, ¿no? Bueno, segundo, la potencia promedio, ¿sí? A ver, esto dice, la potencia promedio, si ustedes recuerdan, no era más que la esperanza de x al cuadrado del proceso en el tiempo, eh, y también es igual a la autocorrelación evaluada en cero, ¿no? Si hacemos memoria, ¿no? Porque al final eh, esto va a ser la esperanza de x de t por x de t, ¿no? Bueno, entonces también vamos a poder hallar este valor, la potencia promedio, nada más integrando la función de potencia, perdón, la función de densidad espectral de potencia en todo su dominio. Si integramos en todo su dominio, vamos a obtener la potencia promedio, ¿sí? Y bueno, finalmente resulta que esta función de densidad espectral de potencia es una función simétrica, ¿sí? Entonces, para menos f va a tener el mismo valor que f, ¿no? Entonces es una función, bueno, se me ha ido el término, ¿no? Pero que no importa, es una función par, ¿no? Ese es el término correcto. Bueno, eso es un resumen básicamente de lo que es la densidad espectral de potencia para procesos de tiempo continuo, ¿no? Para procesos aleatorios, para procesos estocásticos de tiempo continuo, ¿no? Entonces, el término diferente que ahora está apareciendo tal vez para nosotros es este término de la densidad espectral de potencia. ¿Qué es este término? No es más, en términos prácticos, si queremos verlo de esta forma, que la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, ¿sí? Y básicamente es eso, ¿no? No hay bueno, la única connotación es que nuestra función de autocorrelación estaba en parámetros de tiempo, de ventanas de tiempo, etcétera, y esta función va a estar en términos de frecuencia, ¿no? Ese es el único detalle. Eh, bueno, como hasta este punto siempre hemos ido analizando, ¿no? Analizando em, caso continuo, caso discreto, no va a ser la excepción, ¿no? Este tema. Lo vamos a analizar para secuencias discretas. La DTFT, algunos tal vez ya han trabajado con esto. eh, Se utiliza para secuencias de secuencias aleatorias, ¿no? ¿Qué es esto? Es la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿no? Esa es la DTFT. Bueno, en realidad, cuando hacemos cálculos en dominio de frecuencia, en los procesadores de audio, etcétera, computarizados, digitales, etcétera, siempre van a hacer uso de la transformada de Fourier de tiempo discreto, de la transformada rápida en realidad. Entonces, esto sí es bastante útil, ¿no? Tiene bastantes aplicaciones en- cuando queremos trabajar en el dominio de la frecuencia, ¿no? Aplicaciones como, por ejemplo, las que hacen identificación de audio de una canción que estás escuchando, utilizan este principio matemático para hacer esa consulta, ¿no? Obviamente que requiere un procesamiento mucho más, no un procesamiento más complejo desde el punto de vista matemático, pero sí desde el punto de vista de la programación, ¿no? Sí es más, tiene más procedimiento, ¿no? Bueno, no es el punto, pero nada más para un poquito de interés tal vez. Bueno, tenemos una secuencia aleatoria, ¿sí? Que va a tener una cantidad infinita de elementos, puede tener, y una función x de phi. Por si acaso esta phi no se confundan con la fase, ¿no? Mucho
bueno, por lo menos en esta bibliografía, esto, para el caso discreto, tenemos tenemos lo que es y no estoy compartiendo mi pantalla, qué desastre. Sí, sí, la pantalla. Ya, a ver, dame un rato. Ya está. Bueno, a ver, repaso rápido. Bueno, tenemos la densidad, bueno, perdón, la transformada de Fourier. Aquí están, ¿no? Las dos funciones. Esta es eh, la transformada de Fourier de una función g de t. Acá estamos pasando del dominio temporal al dominio de frecuencia, haciendo esta integral nada más, ¿no? Que es e elevado a la menos j 2pi por f por t, diferencial de tiempo, y acá lo mismo, ¿no? Lo único es la transformada inversa, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Es el símbolo del exponencial, ¿no? Es el complemento en realidad, ¿no? Eh, bueno, ya habíamos hablado de este teorema de Wiener-Kirchner, que lo que hace es, a partir de un proceso estocástico estacionario de prueba amplia, eh, vamos a analizar lo que es la densidad espectral de potencia, ¿no? Este nuevo término que va a aparecer para nosotros no va a ser más que la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, ¿no? Que ya habíamos visto y analizado bastante durante todo este tiempo, ¿no? Desde el segundo parcial prácticamente este término es que ya se lo está viendo, ¿no? Y lo propio se puede hacer en el camino inverso, ¿no? La transformada inversa de Fourier, que nos va a llevar desde el dominio de la frecuencia al dominio temporal, ¿no? Lo que les decía acá es, por ejemplo, esto, ¿no? Que está eh, tau, si bien es una ventana de tiempos, ¿no? Habíamos llegado a esa convención de que tau era en realidad bueno, en realidad tau es una diferencia de tiempos, ¿no? Puede ser un T2 menos T1, etcétera. Eh, y no deja de ser una diferencia de tiempo, no deja de ser una variable de tiempo, ¿no? Ese detalle nada más les pido que tomen en cuenta. Entonces, para un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, esta función de densidad espectral de potencia va a tener tres características. La primera propiedad, la más, bueno, no la más importante, pero una de las más esenciales es que esta es una función de valor real, ¿sí? Y de valores positivos. Es decir, esta función solo tiene valores positivos, incluido el cero, para todo su dominio, para todos los valores de f, ¿no? Para todos los valores de frecuencia. Y por otro lado, la segunda propiedad es de la de potencia promedio, que no era más que la autocorrelación evaluada en cero. Y también la potencia promedio va a tener el valor de la integral de menos infinito hasta infinito de la función, eh, de la función de densidad espectral de potencia, ¿no? En todo su dominio, esa integral. Por otro lado, hablamos de que esta función va a ser esta función de distribución de densidad espectral de potencia va a ser una función par, ¿no? Porque cuando se le evalúa en menos f, va a tener el valor de f, ¿no? Y bueno, donde ya estábamos, cuando hablamos de la transformada de tiempo discreto de Fourier, y esto era lo que hacía referencia, ¿no? En esta bibliografía en particular, esto está en el Yates Goodman, acá toma x de phi, ¿sí? X de phi, phi, en este caso este término creo que está, enseguida voy a remarcar, en realidad va a ser análogo a lo que es la frecuencia en el tiempo continuo, ¿sí? Eh, bueno, no estoy tan seguro por qué en esta bibliografía se lo hace de esta forma, porque en realidad cuando se hace procesamiento de señales se utiliza mucho lo que es la frecuencia y la fase, ¿no? Y la fase está representada por phi en la mayoría de los casos. Entonces, no va, en el caso del tiempo continuo, para nosotros es T y F, ¿no? La transformación va de un dominio T a un dominio de frecuencia, ¿no? De T a F. Y en el caso del tiempo discreto va a ir desde un dominio N hasta un dominio phi. Sí, es una convención, por si acaso, conceptualmente no estamos hablando de la fase, seguimos hablando de una transformación de dominio de muestra a frecuencia en este caso, ¿no? Pero el hecho de que sea muestra no implica que no sea una variable temporal, ¿no? Nada más es una variable de tiempo discreto, nada más n, ¿no? Nada más eso.
Entonces, de la misma forma vamos a tener vamos a tener la transformada eh, inversa y la directa, ¿no? Primero la transformada directa, vamos a tener nuestra función x de n, nuestra secuencia x de n, que va a estar conformada por una cantidad finita o infinita de muestras, donde esta cantidad de muestras, bueno, esta transformada va a estar dada por la sumatoria de todas estas muestras multiplicadas por e elevado a la j por 2pi por phi por n, ¿no? Y bueno, la transformada inversa, tal vez aquí sí está la particularidad. eh, bueno, ni tanto, ¿no? Porque nada más estamos pasando, vamos a utilizar esta integral, que va a ser la integral desde menos un medio hasta un medio. Esto, si alguien quiere explicaciones de por qué está de menos un medio, y si es una función periódica y todo eso, puede consultar un bibliografía de transformadas, ¿no? Eh, y vamos a ir desde este dominio de phi, que también es frecuencia, eh, a algún dominio de tiempo, ¿no? De tiempo discreto, que es n, la cantidad de muestras, ¿no? Eh, y va a ser igual a la integral desde menos un medio hasta un medio de esta función de la densidad, bueno, perdón, de esta función en el dominio de la frecuencia por e elevado a este complementado, ¿no? Es decir, j 2pi phi por n diferencial de phi, ¿no? De igual forma, cuando nosotros hablemos de un proceso estocástico de prueba amplia, nos vamos a referir a este teorema de Wiener-Kirchen, que tiene su versión para, obviamente, este caso, donde vamos a hablar de la densidad espectral de potencia, y básicamente es lo mismo, ¿no? Antes nosotros hablamos de la autocorrelación de nuestra secuencia aleatoria, y esto era igual a, y perdón, vamos a tener nuestra densidad espectral de potencia y, y nuestra función de densidad espectral de potencia van a estar relacionadas por una transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos nuestra función de autocorrelación de nuestra secuencia aleatoria, vamos a poder obtener nuestra función de distribución de densidad espectral de potencia, ¿no? Y lo mismo en el camino inverso, si nosotros tenemos nuestra función de densidad espectral de potencia, vamos a poder obtener la autocorrelación de nuestra secuencia aleatoria, ¿no? Que es esto, ¿sí? Vamos a tener esos dos caminos. Por otro lado, también vamos a tener estos teoremas van a desembocar en otros teoremas que son propiedades básicamente, para una secuencia aleatoria de prueba amplia, estacionaria y de prueba amplia, x de n, la densidad espectral de potencia va a tener las siguientes propiedades, ¿sí? S sub x de phi va a ser mayor o igual a cero, es decir, va a tener un valor positivo para todos los valores de frecuencia, ¿no? Bueno, por eso les digo esto. Este phi en realidad debería estar acá, ¿no? Para todo phi va a tener un valor positivo, ¿no? Bueno. Mm, Como segundo parámetro, vamos a tener que nuestra potencia promedio, la potencia promedio va a estar dada por la autocorrelación evaluada en cero, em, y también va a estar dada por la integral de nuestra función de distribución de densidad espectral de potencia integrada desde menos un medio hasta un medio, ¿no? Bueno, además, esta función de distribución de densidad espectral de potencia va a ser una función par, ya que si evaluamos en una frecuencia positiva va a tener el mismo valor que en una frecuencia negativa, ¿no? Y bueno, esta propiedad también resulta acá, aparece acá, donde nos dice que básicamente para cualquier n entero, nuestra función básicamente es periódica, ¿no? Nuestra función es periódica, eso es lo que nos está indicando, ¿sí? Y bueno, eso es la parte introductoria, básicamente es eso, ¿no? Un poco hay dos partes más. La densidad espectral cruzada, ¿sí? Si tenemos un proceso aleatorio, estacionario de prueba amplia conjunta, que sea x de t y de t, entonces la transformada de Fourier de la correlación cruzada
va a ser la densidad espectral cruzada, ¿sí? Este término S sub XY en el dominio de la frecuencia no va a ser más que la transformada de Fourier de la función de correlación cruzada, ¿no? Y bueno, es lo mismo. Y para el caso discreto, lo propio, ¿no? Va a ser la transformada de Fourier de la correlación cruzada. Eh, Esto tal vez no lo vamos a utilizar mucho, pero es bueno saberlo, ¿no? Finalmente, las relaciones de filtros en el dominio de la frecuencia. Esto ya es básicamente cuando hablamos de que tenemos un proceso, ¿no? Una entrada, un bloque de procesamiento o una función de procesamiento, una función de transferencia, si queremos verlo de otra forma, y una salida, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? Cuando un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, X de t, es la entrada a un filtro lineal invariante en el tiempo, un filtro FIR, con una función de transferencia HDF, la densidad espectral de la potencia de salida es, y acá está, la densidad espectral de potencia de la salida no va a ser más que el módulo al cuadrado de la función de transferencia en el dominio de la frecuencia multiplicado por la función de densidad espectral de potencia, ¿no? Eh, si ustedes hacen memoria, este término en realidad, eh, como estamos hablando del dominio de la frecuencia, eh, es muy probable que aparezcan valores positivos, negativos, etcétera, ¿no? Perdón, valores complejos, ¿no? O sea, exponenciales como acá vemos, ¿no? Aparecen exponenciales con números complejos, ¿no? Entonces, lo que en esencia vamos a hacer acá, y bueno, si alguien se acuerda, ¿no? De variable compleja, para eso no hay que elevar al cuadrado, ¿no? Lo que tenemos que hacer en realidad es, bueno, terminamos de leer y luego ya les doy el detalle este. Y bueno, tenemos para el caso de las funciones discretas, para las secuencias aleatorias, que cuando una secuencia aleatoria es estacionaria de prueba amplia, XDN, es la entrada a un filtro lineal invariante en el tiempo, con una función de transferencia h de phi, la densidad espectral de potencia de la salida, y de n, no es más que s de y en el dominio de la frecuencia, la función de densidad de potencia em, va a ser igual a la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, el módulo elevado al cuadrado por la función de densidad espectral de potencia de la entrada, ¿no? Eh, bueno, el detalle de todo esto es que, detalle de todo esto es por si acaso esta función eh, h de f al cuadrado, por si acaso esta función es esta, ¿sí? Em, a ver cómo lo puedo poner. Ya lo voy a poner así nomás. Va a ser HDF por HDF complemento, ¿sí? Eso es. Em, y si hubiera, en realidad esto es un módulo, ¿no? Si en la mayoría de los casos que vamos a ver acá, al final nos van a resultar funciones reales, entonces no va a haber mucho problema. Pero en el caso de que nos queden funciones complejas, lo que sí hay que hacer es sacar el módulo, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y demás, ¿no? En realidad el único detalle es que no es elevar la función al cuadrado, sino es multiplicar la función por la función complementada, ¿no? Ese es el único detalle. A ver. Y eso también sirve para el caso discreto, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir la otra pantalla. Eh, a ver, debería haber un ejercicio. Denme un segundo. Bueno, no sé si hasta ese punto alguien tiene alguna duda, tal vez, respecto a este tema.
Tal vez va a ser un poco, bueno, es un tanto pesado, bueno, no es, bueno, sí, sí es un tanto pesado, pero eh, tampoco creo que los vaya a matar el inicio con estas preguntas. Yo creo que les va a preguntar algo que sí les ha dado para que hagan. O sea, no va a ir más allá de eso. Porque si ustedes se acuerdan de esto de transformadas de Fourier, se puede complicar tanto como la matemática quiera que se complique, ¿no? Pueden aparecer fracciones parciales, pueden aparecer cositas raras. Fracciones parciales es de lo más clásico, ¿no? Pero pueden aparecer con raíces repetidas, sin repetición, etcétera. Eh, Algo de eso tal vez puede que tengan que recordar. No se los niego. Pero tampoco es imposible, ¿no? Tampoco es imposible. ¿Dónde está? Ese detalle, ¿no? Tómenlo en cuenta. Mm, Más va a depender de su matemática, ¿no? Por ejemplo, en algún caso sí me ha pasado, digamos, que me han preguntado bueno, voy a ser bien burdo, ¿no? Que ¿por qué por qué les había dado una función con indeterminación no me acuerdo si era el anterior semestre, creo, que era con la función sinc, y que por qué les había una función con indeterminación y que no se podía resolver entonces. Pero no era, pues era lo único que podían haber aplicado Hospital o cualquier cosa, la forma límites incluso de la forma que ustedes quieren hacerlo, pero no es pues, ¿no? El objetivo de la materia, se asume que todos ya em, sabemos, ¿no? Esos detalles de cálculo, ¿no? De cálculo de límites y toda esa cosa, ¿no? Entonces, déjenme recortar esto. A ver. Denme un segundito. Lo llevo acá. Entonces, eso también tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Mucho va a depender de su matemática. No, al final, todas estas cosas y lo que ven de aquí en adelante, o bueno, en realidad ya se han debido dar cuenta muchos de ustedes en toda la parte de la matemática, todo eso que tanto se hace de física, etcétera, al final solo es una base, ¿no? Y en la parte de especialidad, si se quiere llamarlo así, ya se ven aplicaciones de eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así debería ser y bueno, por lo menos aquí en esta materia podemos verlo tal vez de esa forma, ¿no? A ver, un ejercicio, bueno, no sé si es fácil o difícil, pero eh, bueno, a ver, dice, la densidad espectral de potencia de x de t es esta función. Nos dice s de x, la función de densidad de potencia en el dominio de la frecuencia no va a ser más que 5 sobre w de la función de rectificación. Esto no es más que un bueno, acá está explicado, ¿no? Va a ser 5 sobre W para donde F tome los valores desde menos W hasta W. Entonces va a venir en cero, llega a cierto valor de frecuencia, sube, toma el valor, vuelve a bajar, ¿no? Es un ¿cómo se diría? Un escalón unitario, pero recortado, ¿no? Una ventana de escalón unitario, ¿no? Una función ventana, ¿no? Creo que así se lo llamaba. Entonces nos pide cuál es la potencia promedio y lo segundo que nos pide es escribe una fórmula para la autocorrelación en, en- para la función de autocorrelación de x de t, ¿sí? Entonces, a ver, veamos un poquito de esto. La potencia promedio, ¿no? Teníamos tres propiedades, sí, los voy a poner.
Aquí está, ¿no? Teníamos tres propiedades y habíamos hablado de esta, ¿no? En particular de la del inciso B, que nos dice que la potencia promedio no, bueno, podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Podríamos obtener primero la función de autocorrelación y, y bueno, en función de esta evaluarla en cero y todo esto, ¿no? Pero también se nos da la opción de que nosotros teniendo nuestra función de densidad de potencia, la integremos en todo su dominio y ese va a ser el valor de la potencia promedio, ¿no? Entonces, podríamos probar cualquiera de esas. La potencia promedio. La potencia promedio resulta que es la esperanza de x de t al cuadrado. Y esto resulta que es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la densidad espectral de potencia en todo su dominio, ¿no? Eh, bueno, entonces a partir de este punto lo que nosotros podemos hacer, voy a graficárteles para darnos una idea. W acá es una constante, ¿no? La variable de frecuencia es lo importante, ya que estaría S de X de F, ¿no? Esto es una ventana nada más, que va a tener el valor de 5 sobre W. Acá va a estar 5 sobre W. Desde menos W hasta más W, ¿no? Esa es la idea. Entonces ahora lo único que hay que hacer es integrar eso. Vamos a integrar esto y resulta que esto va a ser la integral desde menos W hasta más W de esta función que no es más que una constante, ¿no? Que es 5 sobre W. Todo esto por el diferencial de frecuencia. Resulta que todo esto va a ser 5 sobre W por frecuencia. Y esto va a ser donde frecuencia se evalúa desde menos W hasta W. Y esto va a ser 5 sobre W por W menos W. Bueno, tal vez esta es la parte fácil. Entonces esto ha de ser 10, ¿no? Y eso es la potencia promedio de esta función, ¿no? Eh, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo fácil, tal vez. Para el inciso B, podríamos hacerlo de dos formas. Bueno, podríamos hacerlo de una forma. Podríamos hacerlo directamente, perdón, podríamos aplicar la integral como tal. Y también podríamos utilizar tablas, ¿no? Que al final se nos permite utilizar, ¿no? Lo que nos están pidiendo es la función de autocorrelación de la función x de t. Y resulta que esto no va a ser más que la integral desde menos infinito hasta infinito de nuestra función de densidad de potencia. Si quiero ir del dominio de la frecuencia al dominio temporal, esto debería ser positivo. E a la J2pi f tau, diferencial de frecuencia. Ya, pero esta es una transformada de Fourier, ¿no? Esta es una transformada de Fourier. Entonces nosotros podríamos recurrir a tablas, o tablas. Detalle, esta función rect, esta función de rectificación, eh, la voy a escribir acá. Esta función s de x de f, la voy a reescribir en realidad. La voy a poner de esta forma. Resulta que nuestra función es 5 sobre w, ¿no? Entonces esto va a ser 5 sobre w y la función rec de f sobre 2w, ¿no? Sí, vamos a ver por qué voy a hacer esto. Lo voy a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Esto es rect de la frecuencia sobre 2w. Y podríamos a partir de acá utilizar tablas, ¿no? Aquí tengo mis tablitas, tanto para discretas como para continuas. Estamos hablando ahora de caso continuo, ¿no? Si tenemos nuestra función, nuestra transformada de Fourier,
la tenemos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y acá está, ¿no? Nuestra función de rectificación. Y en el dominio del tiempo no va a ser más que la función sinc. Entonces, eh, bueno, detalle es que acá nos están diciendo que es 1/2W rect de la frecuencia sobre 2W. Su transformada inversa, si quieren, es la función sinc de 2W por tau, ¿no? Entonces, eso hay que hacer cumplir. Y prácticamente acá está, ¿no? Es 10 por 1/2W rect de F sobre 2W. Y va a resultar que si nosotros a nuestra función s de x de f le aplicamos nuestra transformada de Fourier, vamos a obtener nuestra función de autocorrelación de la entrada en función de tau, ¿no? Entonces, a partir de este término, yo creo que lo que sí podríamos hacer, bueno, lo puedo poner de forma directa en realidad, y digo por tablas, sabemos que esto va a ser 10 sinc de 2W, 10 por sinc de 2W, ¿no? Y eso va a ser todo. No va a haber nada más. ¿O qué podría llegar a faltar? No, nada, ¿no? Ah, no, perdón, acá falta algo, ¿no? Acá falta tau. Lo que sí, tal vez podríamos verificar que la potencia promedio es 10, evaluando acá, ¿no? R de x de 0, que es igual a la potencia promedio, 10 por la función sinc eh, evaluada en 0, ¿no? La función sinc evaluada en 0 vale 1, entonces esto es 10, ¿no? Y estaría bien el resultado. Si nos pidieran gráficas en ambos dominios, eh, podríamos comenzar con el dominio que nos anda, bueno, el que ya lo tenemos acá, no habría mucho problema, es este bloque cuadrado de W, W, y es este bloque cuadrado, ¿no? Y es 5 sobre W, ¿no? Y eso es S de X de F, y esto es la frecuencia. Si nos pidieran para el dominio temporal, tau acá, R sub X de tau, y tendríamos la función sinc, ¿no? Que si mal no me equivoco, es una cosa así, ¿no? Algo así. Y bueno, se cumplen al final, ¿no? Las propiedades de que es una función simétrica, positiva, en el caso del dominio de la frecuencia, ¿no? Obviamente, que es la que ya habíamos analizado. Y ese sería el resultado, ¿no? Por lo menos de este ejercicio. Como les digo, va a haber, bueno, puede haber una variante infinita de ejercicios, pero mucho, eh, como en el caso de la convolución, podemos hacer una infinidad de ejercicios, pero en el momento en el que ustedes, bueno, si alguien no la tiene clara con la convolución, con la operación de la convolución, es ahí donde surgen los problemas y surgen más dudas, ¿no? Y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando. Es como para el que le cuesta integrales, querer llegar a la parte de hacer las esperanzas y todo eso, le va a costar, pues, ¿no? Le va a costar nivelarse, pero tiene que hacerlo, ¿no? Es igual con esto, las transformadas, la convolución, etcétera, van a tener que hacerlas, ¿no? No hay una forma de evitarlo, o sea, entiendo tal vez que no son operaciones que se las haga a diario, pero sí en algún momento las han visto, ¿no? Sí en algún momento las han visto y ahora es cuando tienen que echar mano de eso, ¿no? Eh, vamos, veremos un ejercicio, creo que tienen uno de ayer que les ha mandado el Inge, déjenme buscar, que me ha parecido interesante en el caso de los discretos y demás. Eh, a ver,
Déjenme buscar un rato. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? O sea, si no dominan, si no la tienen clara con las transformadas, con las convoluciones, eh, primero repasen eso, ¿no? O sea, eh, ténganla clara con los conceptos de ¿dónde está? De un rato. Eh, ténganla clara con los conceptos denme denme un segundito, estoy buscando acá, estoy buscando acá. Eh, ténganla clara la parte de la convolución, la parte de las transformadas. A ver, veremos este discreto, que es de ayer. Y bueno, comentario aparte es que en estos casos de las transformadas, muchos bueno, hacen sus propias estrategias, ¿no? Para resolver estos ejercicios, ¿no? Y no son bueno, la forma tal vez que yo lo haga no es la única forma de resolverlo. Eh, hay una infinidad de caminos, de formas de resolver ejercicios, ¿no? Y creo que eso está claro, ¿no? A ver, dice, la secuencia aleatoria XDN, esto es de lo que tenían tarea ayer, creo, no sé. Tiene una densidad espectral de potencia, eh, esta función S de X, de phi, que es igual a 2 más 2 coseno de 2 phi, 2 pi por phi. Constituyen la entrada de un filtro LTI con una respuesta al impulso un cuarto cuando n es 0, 1, 2, 3. Determine la densidad espectral de potencia de la salida y la autocorrelación de la salida. Bueno, entonces, para esto creo que lo ideal es tener una estrategia clara. Nos piden la densidad espectral de potencia de la salida. Bueno, entonces si nos están pidiendo la densidad espectral de la potencia de la salida, lo primero que deberíamos hacer es encontrar nuestra función ¿qué se llama esto? Nuestra función de densidad espectral de la salida a partir de la función de transferencia y de la función de densidad espectral de potencia de la entrada, ¿no? Ya lo hemos visto hace un momento esa función. Y por último nos pide la autocorrelación de la salida. Entonces, para este caso lo único que va a hacer es hacer la transformada inversa de la función que ya estamos evaluando y en función, nada más eso es obtener la función en el dominio de las muestras, ¿no? Del tiempo, si queremos verlo, ¿no? A ver, déjenme ordenar esto para que se vea para todos. ¿Dónde está? Un segundo. Mi calculadora estoy buscando. Ya. A ver, lo que básicamente vamos a querer hacer acá es hacer si queremos un camino de resolución, primero vamos a tener, si se dan cuenta, nosotros tenemos en el dominio temporal discreto nuestra función de transferencia, ¿no? Que es HDN. La voy a remarcar acá. Acá está. HDN, ¿no? Está en el dominio del tiempo discreto. Lo que nos conviene en estos casos no va a ser hacer una convolución, ¿no? Porque ya tenemos nuestra función acá de densidad de potencia de la secuencia aleatoria de la entrada. Y yo creo que no nos conviene acá antitransformar, luego hacer una convolución,
no nos conviene, ¿no? Lo que nos conviene en realidad en este punto tal vez es, eh, en vez de la convolución, hacer una multiplicación, ¿no? Porque la convolución se va a convertir tan solo en una multiplicación en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, nos va a convenir primero transformar esta función h de n en una función en el dominio de la frecuencia. Y eso ha de ser lo que vamos a hacer. Entonces, para el inciso A nos pide que hallemos nuestra función de densidad espectral de potencia, de phi, y además nos pide que, bueno, el inciso B es el que nos pide que hallemos la autocorrelación de la salida, ¿no? Estrategia para llegar a esto. Vamos a tener que nuestra función de la salida va a ser igual a nuestra función de transferencia en el dominio de la frecuencia por nuestra función de densidad espectral de potencia de la entrada, ¿no? Básicamente va a ser eso. Básicamente va a ser eso. Por otra parte, ¿qué más deberíamos tomar en cuenta? ¿Qué más deberíamos tomar en cuenta? A ver, primero eso, ¿no? Eso es para el inciso A. Ahora, para el inciso B, a partir de que nosotros ya tenemos esta función S de Y de phi, lo que nosotros podemos hacer es una transformada de Fourier inversa y lo que vamos a obtener es la función de autocorrelación de la salida, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo este problema. Entonces, anotemos primero todos los datos, ya hemos definido la estrategia que vamos a adoptar para resolver este problema y, a ver, veremos cómo es que podemos confrontarlo, ¿no? La función de correlación, perdón, la función de densidad de potencia de la entrada es 2 más 2 coseno de 2pi por phi. Perfecto. Eh, tenemos ahora nuestra función de transferencia eh, en el dominio temporal discreto, ¿no? H sub n, que va a ser un cuarto cuando n vale 0, 1, 2, 3, y va a valer 0 para cualquier otro caso, dice, ¿no? Otro caso. Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema con eso. Eh, lo que sí es que nosotros necesitamos ahora hacerle una transformada de Fourier de tiempo discreto, una DTF. Esta es una DTF invertida, ¿no? Porque es de tiempo discreto. DTFT, ¿no? Discrete Time Fourier Transform. FT. DTFT. Ahí, ¿no? Bueno, entonces lo que necesitamos es hacer una transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, ¿no? Para obtener primero nuestra función de transferencia en el dominio de la frecuencia, lo que vamos a hacer es esto y vamos a llegar a obtener algo, ¿no? Va a ser la sumatoria desde que h de k lo voy a poner, de e a la menos j2pi por phi por k. Esto va a ser desde que k vale menos infinito hasta que vale infinito. Eh, por otra parte, sabemos que solo tiene valor cuando k vale, o k o n, en este caso k, hemos cambiado el subíndice, tiene valor desde 0 hasta 3, y esto va a ser h de k, sigue siendo h de k. O directamente ya puedo ponerle un cuarto, ¿no? Que es el valor que tiene, por e elevado a la menos j2pi por phi por k. Y esto va a desencadenar lo siguiente, ¿no? K evaluado en 0. Resulta que el un cuarto puede salir, ¿no? El un cuarto es una constante, no pasa nada. E elevado a la 0 va a ser 1, ¿no? E elevado a la menos j, 2pi por phi por k evaluado en 1 vale 1 por 1. E a la menos j, 2pi
por phi por k, que vale 2 por 2, e a la menos j por 2pi por phi por 3, que es el último elemento, ¿no? Todo esto en suma. Está ahí todo bien, todo perfecto, no hay ningún problema. H de phi. Perfecto, ya lo tenemos en el dominio de la frecuencia discreta. Lo que ahora necesitamos es aplicar, ¿no? Este teorema eh, de la relación de las entradas y las salidas, ¿no? De los filtros. Entonces, voy a poner ese teorema acá, que va a ser la densidad espectral de la salida. No va a ser más que la función de transferencia en el dominio de la frecuencia elevado al cuadrado por la función de densidad espectral de potencia de la entrada, ¿no? Está ahí todo perfecto, no pasa nada. A ver, se me ha ocurrido algo y creo que va a funcionar. Sí, va a funcionar. A ver, ¿dónde está esto? Ya, enseguida van a ver lo que quiero hacer. Esto es así, S de Y de phi. ¿Qué más tenemos acá? Ah, ya, esta función, ¿no? H de phi elevado al cuadrado. Como hay parte compleja, lo que podemos hacer es esto, ¿no? Es h de phi por h complemento, y eso es el equivalente, ¿no? Eso es el equivalente. Si se acuerdan de variable compleja, ¿no? Eh, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar el complemento? Es donde haya un j, meterle un menos j, ¿no? Que lo único que estamos haciendo es variar el ángulo, ¿no? Variar el ángulo en el plano complejo, ¿no? Y de esa forma es que obtenemos el, el complemento, ¿no? No sé si vale la pena hacerlo. Bueno, lo voy a anotar de todas formas. H de phi es un cuarto por 1 e a la menos j 2 pi por phi más e a la menos j 2 pi por phi por 2 más e a la menos j 2 pi por phi por 3. ¿Está ahí todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo esto por la misma función, pero complementada. Esta función la voy a poner aquí abajo. Es la misma función, pero en complemento, ¿no? La parte, todo el argumento complejo va multiplicado por un menos, ¿no? Entonces, y en el caso de la forma polar, lo único que es cambiarle el símbolo a la fase, ¿no? Nada más. Eh, Esto va a ser 1, no pasa nada. Un número real complementado sigue siendo un número real. Esto sí, ¿no? De que está en 2pi por phi, hay que complementarlo. Entonces esto va a ser e a la más j 2pi por phi. Esto también el ángulo hay que complementarlo, 2pi por phi por 2. Y esto también hay que complementarlo, e a la j 2pi por phi por 3. Todo esto más, ¿no? Está ahí todo bien, ¿no? Esto, ya sabemos que esto es este elemento, ¿no? No lo quiero borrar. Es que no quiero copiar dos veces esto. Esto va a estar aparte, ¿sí? Esto está aparte. Y esto va a ser la función de distribución espectral de potencia de Y. Hasta ahí ya hemos cumplido con esto, ¿no? Lo voy a poner con azul, todo lo que es esto, ¿no? Voy a copiar por, y abro otro paréntesis, 2 más 2 coseno. Esto es 2 más 2 coseno de 2pi por phi. 2pi por phi. Ya. Pero van a ver lo que quiero hacer acá.
Esto, si bien acá, cuando ustedes, bueno, esto ya con la práctica, eh, pues, se ve que haciendo estos productos de los complementos de las exponenciales, al final van a salir funciones de coseno, ¿sí? Una parte, bueno, un número entero y la función coseno, ¿sí? Eh, no sé, mucho, mm, si bien se puede simplificar el cálculo, yo me imagino que sí, bastante tal vez, pero a mí por esta vez me gustaría hacerlo de esta forma. Estos dos coseno yo lo puedo escribir como e a la menos j 2pi por phi, ese era el argumento, ¿no? Es coseno, 2 coseno de 2pi por phi, más e a la menos, perdón, e a la j 2pi por phi sobre 2, todo esto más, ¿no? Y esto se simplificaría, lo voy a borrar directamente. Bueno, eso ya quedaría acá, ¿no? Ya quedaría acá. Bueno, para meterlo en la calculadora, eh, pueden utilizar MATLAB, pueden utilizar un simulador de calculadora. La calculadora que yo utilizo es HP Prime. Pueden encontrar el simulador de esa calculadora. Hay para descargar el simulador. O pueden utilizar cualquier otra herramienta que tenga álgebra simbólica, ¿no? Cálculo de álgebra simbólica. Eh, Alpha, Wolfram Alpha, MATLAB. eh, Pueden utilizar programas que ustedes mismos se hagan en C o bueno, que lo hagan especialmente para multiplicar cosas así. En Python tienen el PySim. Es interesante trabajar con eso, con el PySim. Me ha servido. Y lo que yo voy a hacer ahora con esta expresión es todo lo voy a meter a la calculadora. Y siempre que tengan funciones exponenciales complementadas, o sea, que tengan sus pares y que haya producto, siempre van a reducirse, siempre va a simplificarse y van a aparecer pares complementarios. A ver, denme un segundo. Lo que yo quiero hacer acá es meterlo esto en la calculadora, pero voy a hacer un cambio de variable, ¿sí? Voy a llamar a todo lo que es j2pi phi, lo voy a llamar x, ¿sí? Nada más para la calculadora. Esto es para la calculadora, no es para la operación, para que se me reduzca. ¿Y por qué les digo el cálculo de álgebra simbólica? Es decir, que no simplifique, en realidad que tenga la capacidad de simplificar, ¿no? ¿Dónde está? Denme un segundo. Aquí está. Y voy a copiar todo esto. No, va a tapar. Acá tal vez, ¿no? Aquí sí puedo ampliar. Bueno, vamos a tener un cuarto por... no quiero coseno. Va a ser un cuarto por paréntesis. 1 más e a la menos x, vendría a ser e a la menos x, más e elevado a la menos 2x, más e elevado a la menos 3x, ya está, por, que me he equivocado, por un cuarto, por otro paréntesis, 1 más e a la x, más e a la 2 por x, más e a la 3 por x, y con eso ya estamos saldados, por 2 más e a la menos x, e a la menos x, más e a la x, ¿no? E a la x.
está en modo de álgebra simbólica. Eso quiere decir que no va a asumir que x tiene algún valor en la memoria ni nada, sino la va a tratar como una variable algebraica, que es lo que es. Y veamos qué nos sale. Y ahí está el resultado. Eh, lo voy a escribir de forma directa. Este 16x a la 16 4x sería potencia de potencia se multiplica y lo voy a restar a todo lo que está arriba, ¿sí? Entonces, el primer elemento va a ser x a la cuarta, el segundo elemento va a ser 4, a la x a la, perdón, a la x a la 3x, el otro va a ser a la 8, a la 2x, el otro va a ser 12, a la x, el otro va a ser 14 nada más directamente y así, ¿no? El otro va a ser a la x a la menos 1, etcétera. Entonces voy a copiar directamente esto. Esto es S de Y de phi. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener, el primer elemento no tiene coeficiente. Le voy a factorizar el 1/16, ya está, se queda fuera. Y ahora el primer elemento es a la 4, perdón, lo voy a poner así. Donde está x voy a poner lo que es nomás j2pi por phi por 4. Estoy restando ya el denominador, los exponentes del denominador y el numerador, más 4e a la j2pi por phi por 3, 8 e a la j2pi por phi por, donde está 8 es 2, y ahora donde está 5 más, creo que esto lo va a tapar, y arriba lo pondremos. Donde está 5 es 12, el coeficiente, 12 por e a la j2pi por phi por 1, hasta ahí todo bien. Y acá voy a sumar, y lo voy a escribir aquí abajo, más 14 e a la 4x sobre, restamos ese 4x también, entonces nos va a quedar solo 14, ¿no? 14, y acá ya comienza la parte negativa, nos va a quedar más 12 a la menos j2pi por phi más 8 a la menos j2pi por phi, mm, donde estoy, perdón, un rato, 8 2 menos 2, ¿no? El 2 ya aparece acá, y acá ya es 4 a la menos j2pi por phi por 3, y finalmente solo queda a la menos j2pi por phi por 4. Eh, si se dan cuenta, han quedado pares igualados, es decir, puedo agrupar este elemento con este, puedo agrupar este elemento con este, eh, puedo agrupar este 8 con este 8, y puedo agrupar este 12 con este 12. Y al final, si ustedes hacen memoria, la forma eh, polar del coseno, la forma exponencial, es el coseno de z, ¿no? Es eh, a la menos jz más a la jz sobre 2, ¿no? Esa es la forma polar. Lo único que ahora lo vamos a multiplicar por 2 y ya va a ser equivalente, ¿no? Vamos a quedar acá 1/16 y voy a poner acá, ¿no? Esto va a ser 2 coseno eh, de, perdón, de un rato, de 2 pi
por phi por 4 más 4, perdón, 8, ¿no? Sería por 2. 8 coseno de 2 pi por phi por 3 más, lo voy a anotar aquí abajo, 8 por 2 es 16, coseno de 2 pi por phi por 2 más 12, 12 por 2 es 24, 24, 24 coseno de 2 pi por phi más, bueno, más 14, ¿no? Más 14, y eso es lo último que queda. Resultado de todo esto pasa que esta función de phi es esto, ¿no? Y ahí queda. Ese es el resultado. Como pueden ver, tal vez en el caso de la primera, cuando he multiplicado la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, ahí tal vez podría haber convertido en coseno y multiplicar cosenos. Evidentemente hubieran aparecido, ¿no? Términos, bueno, un procesamiento trigonométrico, ¿no? Pero de alguna forma tal vez hubiera sido un poco más pesado. Lo que yo me he apoyado es en tener todo en forma exponencial y al final lo he convertido en una forma trigonométrica, ¿no? Como les digo, hay un montón de procedimientos, todo depende de, bueno, hay un montón de formas, ¿no? No de procedimientos, hay un montón de formas en las que se puede hacer, todo depende con lo que ustedes estén más familiarizados y con lo que consideren más práctico, ¿no? En mi caso yo he considerado hacer esto más práctico, ¿no? Desarrollarlo de esta forma. Y me ha resultado de esta forma, ¿no? Ese sería el resultado del inciso A. Eh, quedaría el resultado del inciso B, quedaría el resultado del inciso B, y ese ya vendría de esta forma, ¿no? A ver. El resultado del inciso B, a ver, vamos a hacerlo de esta forma. Podríamos hacerlo bien por tablas o bien por tablas o bien por, ¿cómo es esto? O bien por tablas o bien aplicar la definición, ¿no? Porque tenemos que la transformada inversa, para el caso de la transformada discreta de Fourier, es la integral de menos un medio a un medio de nuestra función de, perdón, esto es para la salida, ¿no? De y, de phi, de e a la j 2 pi por phi por k, diferencial de phi. Bueno, esa es una opción. Podríamos hacerlo, habría que multiplicar, podríamos volver a la forma exponencial, ver qué nos queda, va a quedar todo en función de más k, más k, más k, e a la j 2 pi por phi, algo más k nos va a quedar, o sea, 4 más k, 3 más k, eh, o bueno, sí, bueno, y con sus pares complementarios más, ¿no? No sé, no lo veo un poco largo hacerlo de esa forma. A ver, vamos a ver si hay alguna opción de utilizar tablas. A ver, a ver. Denme un rato, denme un rato, denme un rato, que la piense. Estoy viendo esta tabla. Estoy viendo esta tabla y quiero ver qué nos conviene. Si nos conviene aplicar, si nos conviene transformar, si nos conviene transformar nuestra función. Espera un rato, espera un rato, espera un rato. GDN, ¿qué va a hacer? Mm, Estoy pensando si nos conviene aplicarla de esta forma. Creo que no.
De esta forma. De esta forma tal vez sí. De esta forma tal vez sí nos va a convenir aplicarlo. Eh, quiero ver qué puede resultar. Bueno, en realidad estoy viendo si nos conviene aplicar o bien tablas o bien. En este caso estamos ya con estamos en este lado, ¿no? Y queremos volver al tiempo discreto, ¿no? Queremos hacerlo en este sentido, de derecha a izquierda. Entonces yo estoy buscando algo, alguna forma de asociar la función que tenemos, ¿no? No sé si es un retardo o un desfase o esta deformación. Creo que lo que nos va a convenir ahora es, por si acaso no es esta forma, ¿no? Nuestra función debería tener esta forma, pero no tiene esta forma, ¿no? No, nada que ver. Eh, no es una forma habitual, no es una forma habitual que tiene nuestra función. Eso es lo que estoy viendo. Acá arriba está en forma exponencial. A ver, voy a volver a la. Acá arriba lo tenemos en forma exponencial y tendríamos que multiplicar básicamente J2pi, todo eso, ¿no? A ver, mm, es resolver esta integral respecto a phi. Ujú. A ver, quiero hacer un cambio de variable. Bueno, no quiero hacer un cambio de variable. Toda esta forma exponencial me la quiero llevar afuera. Toda esa forma exponencial me la quiero llevar y ya ver qué hacer. A ver, a ver, a ver. Pero vamos a transformar un elemento nada más, ¿sí? Vamos a transformar este coseno, perdón, el coseno de 4, esto lo voy a transformar, ¿sí? Un elemento de forma aislada y luego vamos a encontrar alguna fórmula de recurrencia. E a la j 2pi por phi por 4. Y también tenemos, ¿no? Al final tenemos más e a la j, a la menos j 2pi por phi por 4. Todo eso en menos. Voy a transformar estos dos elementos, eso quiere decir que tengo que aplicarles la integral desde menos un medio hasta un medio y tengo que multiplicarles por e a la j 2pi por phi por k, todo esto diferencial de phi. Resultado de esto, ¿qué me va a quedar? A ver, acá va a quedar e a la j 2pi por phi eh, por, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por 4 más k, eso va a quedar. Más e a la menos e a la menos j. Esto es lo que no tengo claro que voy a hacer acá. E a la menos j de 2pi. Sí, así estoy. E a la menos j por 2pi por phi. Y acá va a quedar 4. Y acá va a quedar menos k, ¿no? Sí, esto va a ser menos 4 y esto va a ser k. Todo esto diferencial de phi. ¿Y a alguien se le ocurre algo en este punto? A ver, 4k, 4 menos 4k. Quiero llevarlo a una forma trigonométrica, pero no hay cómo. Quiero llevarlo a una forma trigonométrica. No sé si llevarlo con menos k. Sí estoy compartiendo la pantalla, Abel, por si acaso.
Está saliendo la pantalla, ¿no? ¿Alguien puede corroborar? Sí, Oxy se ve. Se ve, ¿no? Gracias. No sé, a ver, ¿alguien puede darme una mano con esto? O bueno, o bien meter directamente la integral a la calculadora, no me haría ningún problema. O bien resolverlo de forma diplomática, por así decirlo. A ver, a ver. No me convence esto. Ujú. A ver. Y a la J. O sea, quiero obtener una función trigonométrica, una, una función seno, coseno, lo que sea, pero acá es donde no encuentro qué mandar, ¿no? ¿Qué, de qué forma llevarlo? O sea, quiero que, bueno, no es inviable, ¿no? Acá siempre va a aparecer más K, ya que es más K, más K. Acá aparece con signo negativo. Ujú. No, no hay mucho que hacer. Vamos a integrar nomás. Eh, uf, que no me está gustando esta integral. No me está gustando. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Sí, no hay otra. Por fin. Sí, haremos eso nomás. No hay otra. Bueno, acá nos va a quedar uno sobre. Es que no nos puede quedar parte compleja, ¿no? No nos puede quedar parte compleja y eso es lo que a mí me está asustando. Eh, Denme un rato. J2Pi. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. O se puede integrar por partes el coseno y la exponencial. Un producto de esta forma. A ver, en realidad quiero integrar esto. Eso es lo que quiero integrar. Hacer una integral de coseno de x. No de x. Sí, de x por n por e a la menos. No, perdón. E a la xk. Diferencial de x. Eso quiero integrar. ¿Alguien sabe si se puede integrar algo de esta forma? ¿O si hay alguna... ¿Alguien se acuerda de cálculo? ¿Alguien era bueno en cálculo? A ver, denme un rato. Voy a intentar hacerlo, meterlo en la calcu. Voy a meterlo en la calcu. Esto va a ser coseno de x por el exponencial de x por y le voy a poner. Todo esto diferencial de x. Sale una cosa horrible. Sale una cosa horrible. Sale una cosa no tan entendible. A ver, les voy a mostrar. Sale eso. He puesto... Eso que no he considerado ni la n ahí. Voy a considerar la n. Vamos a ponerle ini. Bueno, no se complica tanto, pero sigue sin parecer algo sencillo, ¿no? No sigue pareciendo algo tan sencillo. La función tangente aparece. eh, tangente cuadrado. Sale algo no tan reducible, ¿no? Algo no tan amigable. Ese es mi conflicto. ¿Alguien tiene alguna idea más para reducir esto? Perdón, Oxy, ¿no se podría antitransformar antes de convertirlo a cosenos en su forma exponencial? Eso estaba viendo acá.
Eso es esto, ¿no? Esto. Lo que he subrayado es eso. Y ahí hay que hacer una integral, ¿no? Pero lo que yo decía ahí es que nos quedan variables complejas. Nos va a quedar J. Nos va a quedar J. Y luego hay que ver cómo nos vamos a deshacer de eso. ¿Cómo nos vamos a deshacer de eso? Porque, a ver, podemos integrar, ¿no? A ver. eh, nos va a quedar 1 sobre 4 más K. em, J, 2pi por phi. ¿Dónde más estamos? E elevado a la J, 2pi por phi, 4 más K. eh, evaluado entre que phi vale menos un medio y vale un medio, ¿no? Creo que puede resultar. Creo que puede resultar o no puede resultar. No, perdón, esto no va. Creo que tienes razón. Va a salir con esto. Va a salir con esto, creo. A ver, veremos si sale. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. A ver, acá nos va a quedar 1 sobre menos 4 menos K, J por 2pi. Creo que tienes razón. O bueno, creo que de esta forma sí va a salir. Sí, Dime. en tablas había directamente una relación con delta ¿Dónde de. está? No. Ahí está. Mira, lo que pasa con esta transformada, nosotros ahorita, nosotros la función que tenemos, esta función está, ¿dónde está? La que queremos antitransformar está en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Está en este dominio. Estamos en la parte derecha de la tabla. Tenemos Sí, que volver a la parte izquierda de la tabla, sí, ¿sí? ahí la tercera opción. ¿Está? Sí, No, 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 no. Este es un retardo nada más. Y lo que en realidad aquí está considerando, esta es la función que está previa a la exponencial, o sea, ¿dónde está esto? Esto es sin tomar en cuenta esto, solo esta función. Creo que ya te entiendo. Creo que ya te entiendo. Creo que ya te entiendo. Ya te entiendo, ya te entiendo. E a la menos j, 2pi, ya, ya. Ya te entiendo. Quieres que utilicemos directamente esto, ¿no? sí, sí, o sea, antes de Y transformarlo a. podríamos ir. Acá te refieres, ¿no? Digamos, ¿dónde está? No estaría mal. A ver, dame un rato, voy a conectar de nuevo. Eh, ya, no estaría mal. No es mala idea. Para nada es mala idea. Quieres directamente conectarlo, perdón, quieres directamente transformar esto, ¿no? Del exponencial en funciones delta, ¿no? Ya, Sí, lo que yo había pensado es volverlo función seno. ¿Por qué? Porque acá estas dos, esta parte positiva y esta parte negativa, nos van a dar esos dos elementos. Nos van a dar esos dos elementos. Nos va a dar un elemento positivo, un elemento negativo, y ya tenemos el J, ¿no? Bueno, no, tienes razón. Creo que vamos a hacer como tú dices. Porque el problema va a ser es que no, sí va a aparecer el elemento negativo. Sí va a aparecer. Sí va a aparecer. A ver, no está mal lo que dices, para nada no está mal. Pero creo que de esta forma igual vamos a obtener una respuesta elegante, por así decirlo. A ver, voy a continuar haciendo esto. Si no obtenemos nada, vamos a ir por tu salida, que no está mal. Esto es C a la menos J, 2pi por phi, 4 menos K. Eh, todo esto evaluado desde que phi vale menos un medio.
hasta que phi vale 1/2. Y lo que yo quería hacer acá era esto. Bueno, acá esto se queda perfecto. 4 más k, j por 2pi por límite superior. E a la j 2pi por phi, esto sería 4 más k sobre 2, menos e elevado a la menos j 2pi 4 más k sobre menos 2 sería, ¿no? Pero ese menos ya lo he sacado más adelante. Ahora, ¿cuál sería bueno, acá va a haber un elemento más, voy a copiar eso más. Acá nos quedaría límite inferior menos límite superior por este signo, ¿no? Voy a hacerlo voy a considerar este signo y lo voy a invertir los límites. Entonces nos quedaría 1, 4 menos k sobre j 2pi. Todo esto por e elevado a la... a ver, ¿cómo hacemos esto? Ya estoy considerando este menos, entonces va a ser límite inferior menos límite superior. Entonces va a ser j 2pi por 4 menos k sobre 2 menos límite superior, porque estoy tomando en cuenta este signo que lo he remarcado en rojo. E a la menos j 2pi 4 menos k sobre 2. La forma exponencial del seno es e a la más, e a la jz, e a la j menos z. A ver dónde es e a la jz menos e a la menos jz, ¿no? Sí, es esto. Sobre 2j. Entonces lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Este j chao de acá, lo voy a llevar acá. Esto va a ser 2 por j, acá un 2, acá viene un 2, este j de acá se va. Acá queda 2j. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos va a quedar, acá nos va a quedar, ¿dónde está? Esto está entre paréntesis. 2 sobre 4 más k por 2pi por seno de 2pi por 4 más k sobre 2. No elimino el phi por una razón de que es más fácil hallar la periodicidad, ¿no? Nada más eso, por si acaso. Por eso no lo he eliminado. 4 menos k sobre 2pi por el seno de 2pi 4 menos k sobre 2. Y esto sería para cada elemento, ¿no? Esto es para el elemento que tiene, para el elemento que tiene más 4, ¿no? Ahora había una constante, ¿no? Eso no es más que una función delta. Eh, Creo que tal vez esta es la forma más, la forma de presentar una función más formal, por así decirlo. No está mal lo que decía Jimmy de directamente utilizar pulsos, eh, pero si utilizamos solamente pulsos es como, bueno, no está mal, ¿no? Lo único que nos va a quedar una respuesta más larga, nada más. No hay ningún detalle. No hay ningún detalle. Bueno, esta es la transformada para esta función, ¿no? Nada más para la que depende de 4. Ahora habría que hacerlo para todas las demás. A ver, voy a intentar hacerlo acá, que sería R de Y de K
que es igual. Quiero tener esta función a la vista. 1 sobre 16 se sigue quedando, ¿no? 1 sobre 16. Uy, pero acá ya hemos transformado un par, ¿no? Un par hemos transformado. Entonces nos quedaría el de 4, el de 3, el de 2, el de 1 y 14, ¿no? Entonces nos quedaría por cada uno de estos dos elementos. 2, 4, 6, 8, 9 elementos en total tiene que tener nuestra función antitransformada. 1 sobre 16 y vamos a ver acá qué tenemos. Ya. Este primer elemento es el que ya hemos sacado, el de 4, que básicamente, ahora estoy buscando una forma de reducir más esto, pero creo que, creo que ya está bien. Está ahí. 2 sobre 4 más k sobre 2pi por el seno de 2pi 4 más k sobre 2 más 2 sobre 4 menos k son 2pi. ¿Dónde está? 4 menos k por 2pi por el seno de 2pi 4 menos k sobre 2 sobre 2. ¿Qué más? Bueno, no cierra corchetes. Más. Y aquí hay que poner otro paréntesis y otro paréntesis más grande. Porque casi se viene algo, ¿no? El 4 que está asociado con el que tiene exponente 3, ¿no? 4. Esto es 4 y ahora lo que tiene exponente 3. Estos 4 que han aparecido son directamente relacionado a... dame un rato, directamente están relacionados al número 4 que tenía, ¿no? Nuestro, nuestra variable, ¿no? Este 4 si dan cuenta. Entonces, cuando cambia 3 solo va a cambiar por 3 y todo eso, ¿no? Entonces acá va a aparecer 2, 3 más k. Todo esto por 2pi. Seno de 2pi 4 más k. Perdón, 3 más k, ¿no? 3 más k sobre 2. ¿Saben por qué esto se ha complicado tanto? O bueno, en realidad da resultado más largo de lo que debería ser. Porque no tiene simetría la función de transferencia. La función de transferencia solo se desarrolla en el lado positivo. En el momento en el que se desarrolla en el lado negativo más, se simplifican varias cosas. Se simplifican varias cosas. Bueno, y acá vuelve a aparecer el 4, ¿no? Pero esta vez ya va a aparecer con... Este 4 es del coeficiente, ¿no? Que está ahí arriba, por si acaso, no es del denominador ni nada de lo que había antes. Es 2 sobre 3 menos k por 2pi por el seno de 2pi, seno de 2pi, 3 menos k sobre 2. Bueno, acá esto debería ir también. Más. Uf, hay un elemento, hay más elementos. 4, el 8, 8 y 12 viene. 8 es con 2, 8 es con 2. 8 es el coeficiente de el desfase 2 que va a haber, ¿no? 2k, 2pi, seno de 2pi, 2 más k sobre 2, más
8, 2 sobre 2 menos k, 2pi por el seno de 2pi, 2 menos k sobre 2, y falta un poco más. Unos cuantos elementos más nos faltan, más 12 y ahora el desplazamiento que es 1, ¿no? Bueno, desplazamiento le vamos a llamar. eh, el retardo que le hace acá, ¿no? 2 sobre 1 más k sobre 2pi, em, por el seno de 2pi, 1 más k sobre 2. ¿Qué más? Más 12, 2, 1 menos k, 2pi, por el seno de 2pi, 1 menos k sobre 2, más, yo veo un elemento independiente, ¿no? Bueno, si alguien ha prestado atención, lo que he hecho es transformar de pares, ¿no? He transformado este par con este par, que prácticamente es hacerle la transformación al coseno, ¿sí? Eh, he transformado eso, eso es lo que he transformado. Y ahí este elemento, este 14, 14, 14. Y hay un, esto no es K, ¿no? Esto es 12. 14 que va a ser delta de Dirac de K. Entonces, ¿no? Por tablas. Una constante se transforma a una delta de Dirac. Y eso es. Esa es esta respuesta. Tal vez no es tan decorosa, no es tan corta, es extensa. Pero es por ese detalle que les he dicho. Si hubiera esa simetría que les comento, de repente uno solo aparecería uno de estos términos. O sea, por cada dos de estos aparecería un término. Ese es el detalle, ¿no? Me parece que es por eso, ¿sí? Eh, no sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo, como les he comentado, que más que el problema conceptual, más que más que el problema de cómo es que se aplican todas estas propiedades, que creo que la mayoría ya las tiene clara cómo hacerlo. El problema está en las transformadas, ¿no? O sea, el problema está en la matemática, en recordarse la matemática. Eh, Podríamos estar horas y horas, pero van a surgir problemas, ¿no? Incluso como a mí me ha pasado acá, que de cierta forma yo me he trabado, ¿no? Acá en esta parte, pero era por no tener una practicidad con la transformada, ¿no? Con con la transformada, sí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, tal vez antes. Creo que ya estamos también sobre hora. Em, Como pueden ver, son ejercicios largos, ¿no? No son como las convoluciones, todas esas cosas recuerdan, ¿no? A transformadas y en transformadas siempre se veía este tipo, desde ecuaciones, ¿no? En transformadas igual respuestas así bien pesadas, bien largas, eh, pero como les comento, más es el detalle un segundo voy a dejar de compartir para bajar la lista. Em, Mucho más hace el detalle que es, mucho más hace el detalle de la transformada, ¿no? Va a ser más ágil el ejercicio que ustedes hagan, les va a resultar mucho más práctico, mucho más ágil, en la medida en que también puedan desarrollar, ¿no? De alguna forma más rápida las transformadas. Igual con la convolución, ¿no? Con la convolución creo que sí hemos podido hacer una buena cantidad de ejercicios. Con esta parte, eh,
es pesadita. De repente, como les comento, va a entrar algo, pero no creo que sea tan pesado. O sea, eh, podrían hacer los ejercicios tipo que les ha dado del INGE, un par más, consultar de la bibliografía del James Goodman o del León García los ejercicios que están de ejemplo, y yo creo que tendrían una buena base, por lo menos para encarar algún ejercicio del examen, ¿no? Obviamente, ¿no? Incluso con el INGE van a hacer mañana algunos ejercicios y analícenlo, ¿no? Más, e incluso creo que el Inge todavía es más directo con la matemática, ¿no? Creo que domina, o bueno, sí domina tal vez en mucha mayor medida que nosotros, o bueno, sí, que nosotros, incluso que mí, la parte del, de las transformadas, del cálculo en general, ¿no? Entonces ahí es donde está el detalle. Podríamos hacer mucho énfasis en la convolución, en todo eso, pero no es el objetivo, ¿no? De la materia tampoco, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, revisen. En el James Goodman, esto está en el capítulo 11 en el subtítulo, ¿en qué subtítulo debe estar? Al final, debe ser de los últimos, antes del MATLAB, el capítulo 11 subtítulo 7 8 por ahí debe andar. Eh, 6, 7, 8, si no me equivoco. Por ahí deben ver. Pueden ver los ejercicios de ejemplo. De repente está alguno que han hecho con el INGE o no han hecho con el INGE. Y de alguna forma también les va a servir para extender lo que ustedes ya saben, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta también ahora, antes de que cerremos la sesión. No hay preguntas, no hay dudas.